Entrevista a Carlos Fortea, traductor y novelista, profesor de traducción literaria en la Universidad Complutense. Entrevista realizada por Arce con la colaboración de Cedro. Pues mira, como suele pasar en estos casos, ha cambiado mucho y ha cambiado poco desde que yo empecé a trabajar en esto. Ha cambiado mucho, un punto de inflexión muy claro ha sido el momento en que abren las universidades el grado en traducción e interpretación, porque entonces por primera vez hay una forma, hay una vía para formarse, para ser traductor, digamos de manera organizada, porque es verdad que antes había un par de escuelas universitarias donde se impartían estos estudios, pero no se consideraban todavía, digamos, como el paso que había que dar, por así decirlo, ¿no? Ahora las chicas y los chicos ya tienen una idea de dónde quieren ir y cómo. Entonces eso es bastante importante, ¿no? Es un cambio fundamental. Cuando yo entré en el oficio, la mayoría de nosotros éramos filólogos, o sea, éramos gente que había estudiado filología o que venía de una manera u otra de ese ámbito y nos dedicábamos a la traducción editorial o a todo tipo de traducción, que era también muy frecuente en el sector, pero viniendo de ese origen. Ahora la grandísima mayoría de los jóvenes colegas son graduados en traducción e interpretación. Esa es la parte que no ha cambiado. Quiero decir, ahí estamos un poco donde siempre. El traductor en España es un traductor generalista. Sí que hay, vamos a decir, varios grandes sectores que antes no había, ¿no? O sea, tenemos por un lado el mercado editorial, que es un mercado propio con reglas propias. Por otra parte, el mercado de las agencias, el mercado de la traducción industrial comercial. Y por otra parte, el sector audiovisual, que ha experimentado un desarrollo enorme en los últimos años y ahora es una especialidad. O sea, hay mucha gente que dice yo quiero ser traductor audiovisual, ¿no? Y se forma para eso, se forma para saber la técnica no solamente de traducir, sino la maquinaria que tiene que utilizar para eso. Y ahí se está absorbiendo muchísimo de lo que sale de las facultades, ¿no? Claramente, o sea que ahí se ha dividido un poco. Pero en general seguimos siendo generalistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, un traductor editorial no traduce solo literatura o solo biografías o solo otra cosa, sino que traduce de todo lo que le entra, ¿no? Lo que consigue, los clientes que consigue, que pueden ser de editoriales que se dedican a las cosas más dispares, ¿no? Eso era así y sigue siendo así. Y yo ni siquiera creo que sea malo, ¿eh? No lo digo como una crítica, sino como una constatación de hechos. Y desde el punto de vista laboral, seguimos también un poco igual, se divide un poco a partes iguales entre los profesionales autónomos que traducen de todo, y también traducción editorial, y los profesionales de la enseñanza, que digamos viven de la enseñanza y luego traducen, ¿no? O vivimos de la enseñanza y luego traducimos. Es evidente que se nota mucho el tipo de formación, ¿no? O sea, de los primeros años del siglo, esto suena muy lejano, pero al decirlo, pero es así, de los primeros años del siglo ahora, cada vez se ve más familiaridad con el mundo digital y eso ha cambiado muchas cosas en la forma de trabajar, ¿no? Y sí se ve muchísimo interés, reitero, en el mundo audiovisual, ¿no? O sea, digamos que ahora la estrella en el sentido de la atracción es la traducción audiovisual, que a lo mejor hace 30 años era la editorial, ¿no? La literaria. Por ejemplo, los videojuegos consumen muchísima mano de obra y son además cada vez más productos muy sofisticados que tienen un rasgo hacia lo artístico ya muy marcado, ¿no? Ya no es como antes simplemente decir vamos a comer marcianitos, ¿no? Nos ha cambiado la vida. O sea, desde el momento en que nosotros éramos gente que andaba poniendo notitas en el texto para ir a buscar en una biblioteca las posibles soluciones, al momento en que según te van surgiendo las dudas, las vas resolviendo en cuestión de segundos a veces, pues nos ha cambiado completamente la realidad, ¿no? Ahora tienes la biblioteca universal a tu alcance, es que está todo ahí, ¿no? Y puedes buscar hasta tal punto que el nuevo problema es seleccionar la información. O sea, el nuevo problema es de lo que te encuentras, con qué te quedas, ¿no? A qué le das validez. Porque ahora mismo esto está cambiando a la velocidad de vértigo, ¿no? Problemas que yo tenía cuando empecé a traducir, por ejemplo, con comidas, con cosas por el estilo, pues ahora la receta está en internet y mucha gente ya la llama por su nombre en alemán o por su nombre en ruso, ya ni se traduce, que no es como antes que tenías que andar buscando una equivalencia, ¿no?
Ha cambiado todo, ha cambiado el paradigma, ¿no? Completamente. Quizá donde menos ha cambiado es en la traducción literaria, por la misma razón de que estás traduciendo un porcentaje alto de textos que son antiguos y por tanto se rigen por parámetros antiguos, pero a efectos del trabajo diario igualmente ha sido una revolución total. Lo que no quiere decir que de vez en cuando no te tengas que poner los post-it y marcharte a la biblioteca, porque hay cosas que no están en Internet. Esto es una cosa que poca gente acepta, pero es cierta. Es complicado porque tiene muchas facetas, ¿no? Es verdad que el sector editorial en sí mismo está sometido a tensiones muy fuertes, pues por ejemplo por toda la cuestión de la competencia digital, de si hay o no hay una transformación del sector del papel hacia lo digital también, que por el momento no, pero nadie dice que eso no vaya a ocurrir en el futuro. Muchas cosas, ¿no? Incluyendo en la entrada en acción o la entrada en escena de actores nuevos como tipo Amazon, ¿no? De repente rompen la dinámica del mercado completamente y al final esto es un mercado, igual que todos los demás sectores profesionales, ¿no? Pero vamos, para nosotros el problema sigue siendo el mismo de siempre, sigue siendo la infravaloración del trabajo que se hace, no porque nosotros pensemos que nos merecemos mucho porque somos estupendos, sino simplemente aplicando criterios de validez general en la sociedad actual. Es decir, un trabajo que tiene una alta necesidad de capacitación, es muy exigente respecto a lo que hay que saber para empezar a trabajar, una alta necesidad de formación continua y por tanto una alta necesidad de inversión en recualificación. O sea, nosotros no podemos parar jamás. Estamos toda nuestra carrera profesional, desde el primer hasta el último texto que traducimos, actualizándonos. Entre otras cosas porque estamos traduciendo lo último que llega. Lo último que llega me refiero al mundo. O sea, lo último que se inventa, lo último que se escribe, lo último que todo, ¿no? Y eso supone una recualificación continua que no se está pagando. O sea, eso es la cuestión fundamental con la que nos enfrentamos siempre, ¿no? Ya sé que es un debate que a veces parece cansino, ¿no? Porque parece que siempre estamos hablando de lo mismo. Pero como a mí me gusta decir en estos casos, nadie más loco que yo por dejar de hablar de esto. El día que deje de hablar de esto será porque ya por fin está pagándose razonablemente el trabajo que hacemos. Es que hay muchos factores de mercado que a nosotros se nos escapan por completo desde nuestra perspectiva, pero que todo el mundo está señalando como distorsiones terribles que cuestan mucho dinero. Es decir, es que al final aquí, si estamos hablando del reparto de la tarta, tenemos que pensar en primer lugar en la tarta. O sea, esto no es una cuestión solamente de que todos queramos más, sino de por dónde se está yendo el dinero. O sea, no tiene mucho sentido un mercado en el que los libros no duran en las librerías, en el que no se les da oportunidad de venderse, con lo cual la inversión es una inversión ciega, que se mandan libros todas las semanas a las mesas de novedades con una expectativa bajísima de que tengan la mera posibilidad de que la gente los vea, porque van a ser sustituidos inmediatamente por otros. Entonces, no sé, entramos en una espiral un poco enloquecida, ¿no? Yo no voy a entrar en cuáles son los motivos de que se haya llegado a eso, en parte porque se me escapan, aunque todos hemos leído mucho acerca de qué ha pasado, pero en algún momento alguien lo tiene que parar, porque es una locura. Igual que es una locura estar produciendo miles y miles de ejemplares que van a almacenes y después al reciclaje. Y eso está pasando. Y eso es tirar el dinero. Yo creo que hay que ralentizar el mercado. Creo que los libros tienen que tener más vida en las librerías. Creo que hay que volver al concepto de fondo. O sea, ahora uno va a una librería y no encuentra un clásico porque ya no está. En una librería de medio tamaño, si son grandes, por supuesto sí, pero... Y cuidado, porque cuando pasamos de grande al concepto gran superficie, el concepto gran superficie no los tiene porque no los lleva. Entonces eso es una complicación diferente. Pero yo creo que hay que parar un poco. Hay que parar un poco. La relación con los editores en general es tensa por definición. Es tensa primero por lo que hemos comentado antes, porque está muy marcada por el tema de las tarifas. Y entonces, claro, si tienes una relación en la que lo primero que vas a hacer cuando te planteas cualquier colaboración es empezar a tirarte la cuerda por la cuestión tarifaria, pues obviamente empezamos no mal, pero con tensión. Y segundo también, y eso es importante decirlo, es tensa por razones históricas. Los traductores tenemos de muchos años ya la queja de que esto no es un problema solamente tarifario, sino más de fondo. O sea, en muchas ocasiones nos hemos sentido muy desdeñados,
considerados como un mal menor, un mal obligatorio. O sea, el decir es que no tengo más remedio que contratar a este señor para que me traduzca el libro, pero nunca había una sensación muy clara de la importancia del trabajo que hacíamos. Eso ha mejorado mucho, pero ha dejado un pozo. Entonces somos muy susceptibles. Yo lo tengo que decir también como autocrítica, somos muy susceptibles. Es fácil que surjan malentendidos por casi cualquier cosa, ¿no? Porque estamos muy habituados a eso de que se haga la prepublicación sin citar tu nombre, de que se haga la presentación del libro y no te inviten, de que pases por la feria del libro y te enteres en ese momento de que tu autor está firmando y nadie te lo ha dicho. Ese tipo de cosas que parecen tonterías, pero que son muy, muy ingratas, ¿no? En una relación profesional respetuosa. Entonces, como eso ha pasado mucho y como eso sigue pasando, pues la relación es tensa. Eso por un lado. Por otro lado tenemos el problema de los derechos, que hay veces también que también son un punto de discusión. Y pasando a la otra cuestión, la cuestión de, entre comillas, con quién nos llevamos mejor, si con los grandes o con los pequeños, por supuesto que no se puede generalizar. En cuanto al trato personal no se puede hacer ningún tipo de distinción porque es personal. Quiero decir, yo, por ejemplo, he tenido muy buena suerte con los grandes grupos, la gente con la que yo he trabajado y con la que sigo trabajando, me llevo estupendamente bien con ellos y no he tenido nunca ningún problema personal. Lo que pasa es que sí es verdad y es objetivable que la discusión tarifaria es mucho más restrictiva. Es decir, con el gran grupo te dicen esto es lo que hay y es dificilísimo moverlos de ahí y entonces, claro, es más tenso todavía y también participamos menos en el proceso. Con un pequeño editor, hombre, no es que te pregunte qué te parece la cubierta, pero a lo mejor incluso te parece que te pregunta qué te parece la cubierta, ¿no? Y te tiene en cuenta un poco para los pasos del asunto, para la promoción, para todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces en ese sentido pues es otra relación diferente porque tenemos una sensación de estar más en la misma cadena del libro, menos industrializado que cuando trabajas con un gran grupo que prácticamente entregas la traducción y lo siguiente es que te la mandan a casa. Ya no vuelves a tener casi ningún contacto, ¿no? Y eso pues se nota, evidentemente. Es un poco la sensación de que te tienes que estar tú enterando de cómo van tus libros, ¿no? Y eso es un poco desagradable a veces, ¿no? Y también es un poco desagradable a veces que uno se encuentre, y esto me molesta hasta decirlo, pero es que es una cosa frecuente, pequeñas triquiñuelas, ¿no? De repente resulta que has hecho un contrato con una editorial y siempre era de una determinada manera y como era siempre igual no te lo lees con tanto detalle y resulta que te han quitado la cláusula de los ejemplares que te daban con la segunda edición. Y dices, hombre, esto es una cutrez, ¿no? O sea, si sale una segunda edición, que bastante suerte tendremos de que salga, pues mándeme un par de ejemplares a casa que no te va a costar ninguna ruina, ¿no? Y no me escamotees la cláusula porque a lo mejor no me doy cuenta, porque la sensación que tienes en ese momento es de irritación porque te sientes estúpidamente engañado, ¿no? Por una cosa insignificante. Y ese tipo de cosas no deberían pasar y siguen pasando. Y no hablo por mí o no solo por mí, sino porque, bueno, todos recopilamos experiencias, ¿no? Y la gente pues de repente te dice, oye, mira lo que me ha pasado y estas cosas y muchas veces comentamos entre nosotros qué necesidad, ¿no? de esta tontería, ¿no? Y eso es un factor importante que es fácil de mejorar y que todos estaríamos más a gusto. Eso sin entrar en que aparte de eso hay contenciosos fuertes de personas concretas y de grupos concretos a cuenta de otras cosas. O sea, quiero decir, no todo el mundo tiene la misma relación con todo el mundo y a veces ha habido conflictos serios. Nosotros llevamos toda la vida diciendo que esto debería ser como cualquier producto. Tú te compras una silla, la silla cojea, tú vas y dices, oiga, mira, esta silla cojea. Pero te compras un libro y el libro tiene deficiencias y te lo comes. Y nadie se plantea en ningún momento ir a la librería y decir, oiga, este libro está mal traducido, está mal editado, está mal cosido, está cualquier cosa que esté, ¿no? Quiero decir, ahí no tenemos una cultura, estamos todo el tiempo hablando de que es un producto, pero luego no es un producto, ¿no? ¿En qué quedamos? Y yo creo que eso ayudaría mucho porque para todos sería un tirón, o sea, todo el mundo estaría pendiente de hacer bien su trabajo, más allá de por la ética personal, porque además tendrías un eco en el público, ¿no?
Eso por una parte. Luego por otra parte, y ahí creo que sí hay pasos interesantes con los clubes de lectura, con todo este tipo de cosas, la creación de una comunidad lectora, ¿no? Porque aquí estamos todo el tiempo hablando de lectores y los lectores son una masa sin rostro, ¿no? Eh, no sabes muy bien a quién te estás dirigiendo. Y de hecho es sorprendente lo que te pasa de repente con un libro y con otro, y tú dices, pero no quedábamos que aquí nadie leía literatura de este tipo, pues resulta que este libro lleva no sé cuántas ediciones, se ve que sí que debe haber gente que le interesa esta literatura, ¿no? ¿Dónde estaba? Pues estaba ahí esperando que llegara el libro, simplemente, ¿no? En muchas ocasiones uno tiene la sensación de que hemos abandonado la idea de vamos a publicar lo que vale la pena publicar y vamos a traducir lo que vale la pena traducir y por tanto proponerlo y demás, por la idea de vamos a ver si colocamos lo que creemos que se va a vender. Y como nadie tiene ni idea de qué es lo que se va a vender, damos palos de ciego todo el año. Y ahí me incluyo, quiero decir, nos incluimos todos en el sentido de que nosotros proponemos. Nosotros somos también gente que en un momento dado hace promoción cultural en ese sentido, ¿no? Y claro, yo me pregunto, si Miguel Sáenz proponía a Thomas Bernhard en los años 70, yo me pregunto quién propondría a Thomas Bernhard ahora. ¿Quién se atrevería? Porque diría, me lo van a rechazar, absurdamente. Eso está pasando ahora de una manera indirecta. Y cuando digo indirecta, ahora lo aclaro. Los jóvenes colegas están entrando en el mercado vía propuestas, en muchas ocasiones. Se ven restringidos generalmente a proponer autores de derechos libres, lo cual está promoviendo recuperaciones interesantísimas de gente que estaba olvidada y que están descubriendo estos jóvenes colegas y estas jóvenes colegas. Pero claro, de vez en cuando también se encuentran un libro que dicen, es que esto es un fenómeno de libro, ¿no? Y entonces se propone. Y bueno, pues andamos enriqueciendo ahí en esas posibilidades. Ahí sí que, sobre todo, con el grupo pequeño, o sea, con el editor independiente. Porque generalmente el editor grande no está en esa dinámica, ¿no? Tiene sus propios sistemas de selección, se fía mucho de las agencias, este tipo de cosas, ¿no? Y ahí sí nosotros tenemos un margen, ¿no? O sea, yo ahora mismo me estoy leyendo un libro que he propuesto, o sea, que lo detecté por ahí y dije, mira, me lo voy a leer porque me parece que suena muy interesante y es un absoluto desconocido. A mí me parece que las revistas lo que son hoy en día es un foro de debate sobre todo, porque en otros tiempos era el sitio de la reseña, el sitio de la publicidad del libro, ¿no? Pero en el sentido de la palabra publicidad. Pero a mí me parece que ahora mismo eso lo están cumpliendo ya, esa función, muchísimos otros ámbitos, sobre todo porque lo que se anda buscando es la repercusión de la reseña y no la reseña profunda, con lo cual al final la que se publicaba en las revistas la lee muy poca gente, pero yo creo que las revistas son en este momento un lugar muy interesante para debatir, o sea, para plantear los problemas, para decir cómo vemos el futuro de esto y de lo otro y lo más allá, ¿no? Eso yo creo que ese es su sitio privilegiado ahora mismo. Claro, lo que pasa es que a la universidad le pasa lo mismo que al sector editorial, es que nos hemos convertido también en una máquina finalista. La universidad tendría que ser un lugar de formación y luego ya veremos, y en lugar de eso es un lugar de formación para. Estamos todo el tiempo buscando la salida profesional, que indudablemente es importante buscar la salida profesional, pero no puede ser solo eso. O sea, nosotros tendríamos que estar dedicando gran parte de nuestro tiempo a reflexionar y a abrir vías. Y cuando digo nosotros no me refiero al profesorado, que sí lo hace y lo anda publicando, digamos, donde puede, sino que los alumnos ya no forman parte de eso. O sea, yo no detecto ahora mismo en los bares de las facultades el mismo ambiente que hubo antaño de apasionadas discusiones en torno a todo, ¿no? O sea, ahora nuestros estudiantes desgraciadamente viven muy obsesionados por la salida profesional y es muy difícil apartarlos de esa preocupación. Yo creo que ahí algo estamos haciendo muy mal todos, en el sentido de que los veo extraordinariamente sobrecargados por un ambiente negativo que probablemente es incluso más negativo que la realidad. O sea, hay mucha ansiedad laboral en el tema universitario, ¿no?
y creo que eso es muy, muy malo.